Ok, bueno, continuando con la resolución del ejercicio propuesto, procedemos a determinar la presión de burbuja y rocío a la temperatura dada. Para determinar la presión de burbujeo por tanteo se deben tener en cuenta dos premisas, las cuales son que en el punto de burbujeo el sistema se encuentra casi en su totalidad en líquido, con una fracción infinitesimal de vapor. Por esta razón, Z sub i será igual a X sub i y se debe hallar una presión que satisfaga la condición que la sumatoria de Z sub i por K sub i sea igual a 1. De esta manera comenzamos determinando la temperatura pseudocrítica de la fracción más pesada de la mezcla, la cual nos da 442.37 grados Fahrenheit. Con esta temperatura pseudocrítica determinamos por medio de Haden la presión de convergencia, la cual nos da 2891.70 LPCA. Okay, para determinar la presión de burbujeo se debe hacer un tanteo, es decir, se debe asumir un valor y con ese valor determinamos la constante de equilibrio y la sumatoria de Z sub i por K sub i. El primer valor que asumimos fue de 2000 LPCA. Con ese valor de 2000 LPCA y la presión de convergencia determinamos por la correlación de Canfield la constante de equilibrio. Con esa constante de equilibrio la multiplicamos por cada Z sub i y obtenemos la sumatoria de Z sub i por K sub i. Para 2000 LPCA nos da 2.93, es decir, un valor diferente a 1. Por esta razón tenemos que probar con un valor. El siguiente valor que probamos fue 2891.7, el cual es un valor que tiende o es casi igual a la presión de convergencia. Ese fue el valor con el que nos dio la sumatoria de Z sub i por K sub i igual a 1. Es decir, que esa va a ser la presión de burbujeo. La presión de burbujeo a 180 grados Fahrenheit, a 180 grados Fahrenheit es 2891.7 LPCA. Okay. Para determinar la presión de rocío necesitamos, con el mismo procedimiento de tanteo, una presión de convergencia. Para determinar la presión de convergencia necesitamos los X sub i a la temperatura o en el punto de rocío. Pues no contamos con los X sub i, por esta razón tenemos que asumir una presión de convergencia inicial. Para nuestro caso asumimos la que obtuvimos en el punto de burbujeo, es decir, 2891.70 LPCA. Y comenzamos a probar con valores. Pues nuestro primer valor que asumimos fue de 1 LPCA. Con esa presión y la presión de convergencia aplicamos la correlación de Canfield para determinar la constante de equilibrio de cada componente y aplicar la sumatoria de Z sub i sobre K sub i. Con este valor, con un LPCA, la sumatoria de Z sub i sobre K sub i nos da 1.98, diferente de 1. Por esta razón, probamos con otro valor, el cual fue de 0.50218. Con ese valor asumido determinamos la constante de equilibrio por Canfield y de cada componente y determinamos la sumatoria de Z sub i sobre K sub i, la cual nos dio 1, es el valor, la presión de rocío a la temperatura, pero esa no es la presión de rocío real porque lo calculamos con una presión de convergencia que obtuvimos en el punto de burbujeo, es decir, 2891.7 LPCA. Para esto necesitamos hacer un proceso para hallar la verdadera presión de rocío, necesitamos realizar un proceso de ensayo y error. Ahora, para hallar la verdadera presión de convergencia en el punto de rocío, determinamos los X sub i de cada componente de la mezcla, pero teniendo en consideración que al estar el sistema en el punto de rocío, el valor o los moles totales de vapor
es igual a 1, es decir, casi la totalidad de la composición. Determinamos los X sub I de cada componente, y con esos valores de X sub I determinamos una nueva temperatura pseudocrítica de la fracción más pesada, la cual nos da 512.1328. Okay. Una vez determinada la nueva temperatura pseudocrítica del componente más pesado, lo que ya hicimos, determinamos los valores de X sub I y determinamos un nuevo valor de presión de convergencia, lo comparamos con el valor anterior asumido y determinamos el error absoluto, hasta que el error sea mínimo o dentro de la tolerancia, una tolerancia determinada. Entonces, el procedimiento sería el siguiente: determinamos la temperatura pseudocrítica, determinamos la presión de convergencia. La segunda presión de convergencia que determinamos fue 3477.8471. La comparamos con la que asumimos al principio, la cual era la que obtuvimos en el punto de burbujeo, y el porcentaje de error nos da 16.85. Al ser mayor que la tolerancia que nosotros nos establecimos, que es 0.001, asumimos una nueva presión de rocío, determinamos las nuevas constantes de equilibrio, hacemos la sumatoria de Z sub I sobre K sub I igual a 1, devolvemos a determinar los X sub I de cada componente, determinamos de nuevo la temperatura pseudocrítica de la fracción más pesada, de nuevo la presión de convergencia, y el siguiente valor que nos dio fue 3478.2027. Y comparándolo con el valor anterior, nos da un porcentaje de error de 0.1 aproximadamente. Como nos dio menor a la tolerancia, que es 0.001, repetimos el ciclo. Asumimos una nueva presión de rocío. Con esa presión de rocío y la presión de convergencia, por la correlación de Canfield, determinamos la constante de equilibrio, determinamos si esa presión de rocío que asumimos nos hace que la sumatoria de Z sub I sobre K sub I sea igual a 1, determinamos los X sub I de cada componente de la mezcla, determinamos nuevamente la temperatura pseudocrítica de la fracción más pesada, determinamos la presión de convergencia de nuevo, la cual nos dio 3478.2029. Al compararla con el valor anterior, que es la PK3, nos da un valor inferior a 0.0001%, lo cual es lo que estamos buscando. Y bueno, esa sería nuestra presión de rocío, nuestra presión de convergencia y nuestra presión de rocío. Aquí tenemos, en esta tabla nos muestra los valores que asumimos para cada presión de convergencia y el valor definitivo de la presión de rocío, la cual es aproximadamente 0.48 LPCA, a una presión de rocío de 3478.2. Ok, para el siguiente punto mostraremos la muestra de cálculo y análisis de los resultados obtenidos con el software matemático de Octave. Ok, bueno, para la resolución del ejercicio se pidió que los cálculos se realizaran con un programa de cálculo matemático de nuestra elección. De esta forma nosotros nos decantamos por el software GNU Octave. Los cálculos para la resolución del ejercicio planteado fueron realizados con el programa Octave, el cual es una alternativa de software libre al programa MATLAB. Con la finalidad de agilizar los cálculos y transcribir menos códigos de script, en la pestaña del editor de programas se convirtieron las tablas de composición y propiedades físicas de los componentes del gas en matrices para trabajar de manera similar al programa de Microsoft Excel. Esta es una pequeña muestra de
de hecho es el principio del script que utilizamos para resolver el problema. Aquí, bueno, una vez compilado y comprobado el script del ejercicio, se procedió a correrlo, obteniéndose datos prácticamente idénticos a los obtenidos con la hoja de cálculo de Microsoft Excel, variando en algunas ocasiones tan solo en décimas. Bueno, aquí está un pantallazo del programa como tal con los resultados, pero de todas maneras el archivo se suministra o será publicado junto con la presentación y el trabajo, y para si cualquiera de los compañeros quiere correrlo y verlo cómo funciona, bueno, estará disponible el archivo, es un archivo .m. Bueno, ese es el programa Octave, que es muy similar al programa MATLAB, solo que, bueno, es una versión de software libre. Ok, la representación del diagrama de fase de la composición del gas en estudio por el simulador de procesos HYSYS. Bueno, se realizó la simulación de la mezcla de gas, obteniéndose el siguiente diagrama de fase, donde se observa la línea de burbujeo rocío y el punto de crítico. Esta sería la línea de burbujeo, el punto crítico, perdón, la línea de rocío, el punto crítico, y la línea de burbujeo. Se puede observar que la línea isotérmica a 180 grados Fahrenheit, más o menos por aquí será, corta la línea de punto de rocío a una presión de aproximadamente 5 psi, y la línea de burbujeo a una presión de aproximadamente 3000 LPC, pues. Lo que se ajusta más o menos a nuestros valores obtenidos. Lo que hay que recordar que nosotros, para simular esto, eh, los cálculos se hicieron mediante ecuaciones de estado, específicamente la ecuación de Penn-Robinson. Por eso que, si bien los valores se asemejan bastante, no son exactamente iguales. Solo para tener una visión, pues, del comportamiento de fases de la cromatografía que nos proporcionaron. Bueno, para las conclusiones, tenemos las aplicaciones de cálculo de fase en la industria petrolera. Es fundamental para el diseño de separadores de petróleo, cálculo de balance de materiales para yacimiento con base a la composición, procesos de recuperación secundaria por inyección de gas, cálculos en yacimientos de condensado, diseños de planta de gasolina natural y diseño de muchos procesos en refinería. El análisis de cálculos de fase a través de modelos matemáticos desde el punto de vista económico tiene mucha importancia, ya que, de acuerdo a la confiabilidad de los resultados obtenidos, puede permitir la toma de decisiones de inversión para los proyectos de instalación de superficie para el proceso que se requiera. El método de iteración de interacción empleado es muy eficiente, ya que a través de este se logró determinar el valor de B con una menor cantidad de iteraciones. Organa y Hollingsworth modificaron el método de Haden, permitiendo el uso de computadores para el cálculo de la presión de convergencia. Los resultados obtenidos por el programa Octave fueron prácticamente idénticos a los obtenidos con la hoja de cálculo de Microsoft Excel, variando en algunas ocasiones tan solo en décimas. ICIS permite realizar cálculos básicos de ingeniería química relacionados con equilibrio vapor-líquido, aparte de balance de masa, transferencia de calor, transferencia de masa, cinética química, fraccionamiento y caída de presión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta o sugerencia la pueden publicar en el Classroom. Nosotros gustosamente estaremos respondiendo. Chao.